Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental que busca detenerse en la jornada noticiosa del día para entrar de fondo a alguno de los temas que marcan tendencia a nivel nacional e internacional. Siempre les cuento que en los noticieros nosotros intentamos darle un amplio menú informativo. En Matices nos detenemos precisamente para que usted se forme una mejor opinión de las cosas que son noticia día a día en Costa Rica y en el planeta. Recuerde que nos puede escuchar en vivo, 93.5 FM en cualquier parte del país, www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, que pueden observarnos esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y que pueden seguir nuestra conversación y opinar sobre el tema a través de nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Era un día bastante caliente, estábamos a 26 grados cerca de las 12 de mediodía, después empezó a llover en San José y se enfrió, bajó la temperatura a 21,8 grados Celsius, que es la temperatura que tenemos a esta hora. Sí está muy ventoso, de hecho hay una alerta del Instituto Meteorológico Nacional, 41 kilómetros por hora, la velocidad máxima del viento y 73% la humedad relativa. Hoy está conmigo en Matices nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora, y nadie se esperaba que fuera a caer la lluvia, no. Al menos aquí en el centro de San José. A más de una de las personas que estaban en la marcha, que está el día de hoy conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer, los tomó desapercibidos. Sí, de hecho hoy vamos a tener una mezcla entre actualidad, el tema de fondo y el Consejo de Gobierno, que hoy nos quedó justo a la hora. El Consejo de Gobierno empezó a las 12 hoy, no a las 8:30, porque el presidente Solís participó en la marcha junto con algunos de sus ministros. Empezó a las 12 el Consejo de Gobierno y tenemos un equipo destacado. Ahí está Febe Cruz en Casa Presidencial esperando que empiece la conferencia de prensa para contarnos, porque ya hay un adelanto de la directriz que va a firmar el presidente Solís de que si sus ministros no ejecutan o no han ejecutado al 1 de mayo del próximo año parte del presupuesto, imagínese la garantía que está poniendo el presidente Solís, que es nada más y nada menos que la cabeza de sus ministros, Isel. Sí, a 5 días de que se venza el plazo para que de una vez se apruebe o ya empiece a regir, que se apruebe ya o que se venza el plazo constitucional para el presupuesto. Todavía sigue dando de qué hablar. Ayer una sesión del plenario legislativo que también fue muy controversial, algunas interpretaciones diferentes, incluso entre constitucionalistas. Unos decían que la interpretación de Henry Mora estuvo bien y otros dicen que en efecto no era lo que se debió haber hecho. Sí, a mí me llamó la atención, inclusive nuestros analistas constitucionales están divididos entre quién tiene y no tiene la razón. Hoy escuchábamos a Alex Solís, excontralor general de la República, pero además un constitucionalista muy avesado y muy interesado en temas de derecho, dándole la razón a la oposición. Y escuchábamos a Enrique Rojas Franco, otro constitucionalista de mucho renombre en Costa Rica, dándole la razón a Henry Mora. El punto en específico del asunto, porque nosotros también pretendemos que Matices sea un programa de formación, es este. Nunca en la historia hubo 3 dictámenes que cambiaran el presupuesto nacional. En este año se dio la particularidad que los 3 dictámenes que salen de la comisión que estudia el presupuesto salieron con recortes. Es decir, había una clara intención legislativa de recortar el presupuesto nacional. Sí, eso es lo que llama la atención, y eso es uno de los puntos que de hecho era don Alex Solís en la mañana que nos dio parte de su apreciación desde el punto de vista constitucional sobre lo que debía proceder con respecto a este presupuesto, y es que una de las valoraciones que él hace es que también se pudo haber aprobado el presupuesto que dictaminó la Comisión de Asuntos Hacendarios con el recorte de los 297.000 millones de colones, que contemplaba 97.000 millones de gasto corriente, que fue parte de lo que establecía los informes que fueron rechazados en el plenario la semana pasada. Claro, aquí hay muchos matices, valga el nombre del programa, porque salen 3 dictámenes.
Los 3 dictámenes se rechazan en el plenario legislativo, pero además es muy interesante porque don Henry utiliza una resolución que ya había hecho en su momento Luis Gerardo Villanueva, sí, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, señalando que los 3 dictámenes se podían discutir al mismo tiempo, cuando Servicios Técnicos de la Asamblea había dicho que se discutía el primer dictamen, se votaba, se discutía el segundo y se votaba. Don Henry agarra a todos, los discute o los pone a discusión en el plenario y los vota los 3 de una vez. Sí. Esto generó algunos roces entre diputados, entre Mario Redondo, Otto Guevara, Rolando González, Otón Solís, con el presidente Mora, pero bueno, finalmente prevalece el criterio del presidente Henry Mora. Ayer entonces se va a votar el proyecto incólume del presupuesto nacional, es decir, sin un solo recorte, así como lo mandó Casa Presidencial. El proyecto es rechazado de 26 a 25. 26 a 25. ¿Verdad? Se rechaza. Y entonces el presidente Mora, usando una resolución también, dice que ha aprobado tácitamente el presupuesto nacional. La pregunta que surge a la prensa y a los diputados es: entonces ¿para qué se vota? Si va a quedar aprobado incólume, entonces ¿para qué se imprueba? Esa es una de las cosas que en eso sí coincidieron los analistas constitucionales, que tomamos en cuenta para la nota que emitimos hoy en la segunda emisión de Noticias Monumental, que ellos decían que lo cierto aquí es que hay un vacío jurídico en el país que nunca había establecido. La Constitución no lo dice en ningún lado. No, sí, no lo dice. No. De hecho, la Constitución con respecto al veto, lo único que dice es que un presidente no puede vetar un presupuesto. Ya aprobaron los 2 debates. Sí. Ahí el presidente no lo puede vetar, ya está aprobado. Pero además la función de la Asamblea Legislativa, sí, en la Constitución dice aprobar el presupuesto. Sí. Pero digamos, no dice aprobar o improbar. Ese es el enorme vacío. Pero hay diputados, digamos, con mucha experiencia que dicen, bueno, entonces lo que debió de hacer don Henry es dar un compás de espera y negociar, ¿verdad? Y votarlo el próximo lunes. Lo que pasa es que el próximo lunes estaríamos fuera de plazo, porque es 1 de diciembre. Entonces, bueno, o sesionar el viernes hasta la medianoche. Ahí hay también hay, hablando de los plazos, si tomamos en cuenta los plazos, cuando los diputados mandan a consulta constitucional, la sala tiene un plazo de 10 días para responder. Sí. En ese plazo ya estaría vencido el tiempo, porque no concuerda, si tomamos en cuenta que el plazo se vence este sábado. Sí. Ahí también es un asunto que sería interesante también analizar. ¿Qué pasa si la sala resuelve, que de hecho lo haría después de que se ha vencido el plazo? Claro, pero entonces aquí entra el asunto de interpretación, porque entonces don Henry lo que interpreta es, como se rechazaron los dictámenes, hay una intención legislativa de no variar el presupuesto. Y los diputados de oposición dicen que no, que la voluntad legislativa es recortar el presupuesto. Pero bueno, lo cierto es que como muchos temas espinosos en los cuales la clase política costarricense se declara tácitamente inútil para aprobar esto, terminará resolviéndose en una mesa de 6 señores y una señora, que sí, es la Sala Constitucional. Al final va a tener, es muy posible, la última palabra la Sala Constitucional. Lo cierto es que, ya sacando la parte jurídica, los analistas siguen coincidiendo en que una vez más gana el gobierno con respecto a la forma en cómo manejó esta situación. No, vamos a ver. Aquí parecería se aplica, que don Henry tiene la experiencia de toda la vida en la Asamblea Legislativa, sí, en esos manejos, ¿verdad? Sí, bueno, parecería. Sí. O sus asesores, sí, o el ministro de la Presidencia, sí, o el viceministro de la Presidencia, o quien haya llamado ayer a la Asamblea sí, Legislativa, tiene un manejo. Bueno, vamos a ver, no hay que tener 2 dedos de frente para saber que don Víctor Morales Zapata es el hombre del presidente de la Asamblea Legislativa. El poder detrás del trono. No sé, tal vez, no sé si llega a sus extremos, digamos, pero hay hombres de confianza del presidente Solís. Mariano Figueres es uno, Iván Barrantes de memoria. ¿Quién sabe si está o no está? No sé si está en Chile o está aquí, pero don Iván era el otro hombre de confianza del presidente. ¿Don Melvin? Don Melvin Jiménez, indiscutiblemente, sí, no creo que nadie tenga duda. Y don Víctor Morales Zapata, el diputado, no sé, que estuvo muy calladito. Hoy cumpleaños, por cierto, es amigo mío en Facebook, sí, entonces vi que cumpleaños don Víctor Morales Zapata. Bueno, ahí. Pero puede ser don Víctor Morales. La cosa es que efectivamente el gobierno salió ganando en términos políticos, porque ahí está su presupuesto, sí, aprobado justo como lo quería el presidente Solís. Se aplica el refrán de: es más fácil pedir perdón que pedir permiso. No sé, vamos a ver qué dice la Sala Cuarta, porque además se le entra a un tema de discusión. Supongo que vos, igual que yo, hemos escuchado muchas veces a la clase política decir: es que la Sala Cuarta se ha convertido en un Senado, ¿verdad? Don Gilbert Armijo, el presidente de la Sala Cuarta, tiene una tesis muy interesante, porque dice: ¿y quién es el que nos envía las consultas?
¿Y quién es el que nos manda las acciones? ¿Y quién? Los políticos. Son los mismos políticos. Entonces, los políticos están delegando, en este caso la Asamblea Legislativa está delegando en la Sala Constitucional la decisión del presupuesto ordinario de la República. Sin más ni menos, en una mesa de 6 señores y una señora, ahí don Gilbert Armijo, Ernesto Ginesta, don Fernando Cruz, Fernando Castillo, don Paul Rueda, Luis Fernando Salazar y doña Nancy Hernández van a decir. Son los que tienen la última palabra, le pese a quien le pese, en este caso. Bueno, este es uno de los temas, hoy precisamente, candente sin duda, que está en la mesa. Fuera de todo, cuando uno lo vea muy macro, y nada más nos avisan, porque creo que ya mandaron una señal web del Consejo de Gobierno, que si uno lo ve macro, hay algo de que alegrarse. Y algo de que alegrarse es que la ciudadanía se entera de muchas cosas que pasan en la política. Esta elección presidencial fue muy particular, el 1 de mayo fue muy particular, sí. El presupuesto nacional es el más discutido en toda la historia del país, en buena hora, para unos o para otros, pero la cosa es que la gente discute, la gente habla, la gente se informa, la gente oye matices y oye los noticieros para enterarse de qué es lo que pasa y de las tendencias de lo que ocurre con el presupuesto nacional. Pero bueno, ahí está saliendo bien. Otra de las situaciones, esta es internacional, y es lo que pasa en Ferguson, en Missouri, en Estados Unidos, bajo un frío absoluto. Hoy cuando hacíamos el contacto con el corresponsal de La Voz de América en Missouri, nos contaba, tuvo que transmitirnos, lo hizo vía Skype, pero tuvo que transmitirnos desde una instalación con techo, sí. Porque por el frío los equipos no servían hoy. Entonces tuvo que transmitir desde allá y Ferguson está que arde. Ahorita les hablamos de Ferguson. Vamos a la Casa Presidencial a escuchar al presidente Luis Guillermo Solís. Ahí está Febe Cruz, que nos informa en vivo, ya casi, cuando restablezcamos la comunicación, porque creo que se cayó la comunicación que teníamos desde Casa Presidencial. Él está en este instante, ya lo estamos anunciando a través de Twitter, dando los detalles de la directriz girada a los jerarcas para que ejecuten el presupuesto. Usted me dice nada más cuando tengamos línea abierta con la Presidencia de la República. Ahí está Febe Cruz. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall. Vamos a escuchar en este momento al presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, quien habla sobre la directriz para vigilar la ejecución eficaz del presupuesto. Escuchamos las declaraciones del presidente de la República. Me parece a mí de la voluntad del gobierno de avanzar en una ejecución del gasto de forma responsable, de forma austera, porque no vamos a perder esa condición que nos autoimpusimos desde el inicio mismo de esta administración y eficiente de recursos que de otra manera no podríamos solicitar el próximo año a la Asamblea Legislativa. Quiero decir también que en estos momentos el señor ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República continúa reunido con el Consejo de Gobierno explicando las medidas de austeridad que se mantendrán para la ejecución del presupuesto del año 2015, en el sentido de que vamos a hacer valer la voluntad de gasto mesurado y de gasto que elimine duplicidades y superfluidades en los presupuestos de las instituciones, según estas instituciones así lo habían indicado. Me parece importante señalar también que vamos a aceptar de manera voluntaria algunas de las normas de ejecución presupuestaria que fueron sugeridas en las resoluciones de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios. El Ministerio de Hacienda se encuentra revisando esas normas de manera tal que puedan estas normas ser adecuadamente aplicadas, de forma tal que haya absoluta certeza en la ciudadanía de que el gobierno va a hacer la labor que tiene que hacer, apegándose a los niveles de máxima austeridad y eficiencia, como ha sido nuestro compromiso hacerlo. Esto lo digo porque no quiero que se continúe sugiriendo que vamos a hacer un óleo con los recursos públicos. Eso no es así. Yo agradezco la comprensión que ha habido en la Asamblea Legislativa a la obligación del gobierno de cumplir con su mandato constitucional, y eso significa atender las necesidades de las y de los costarricenses, y queremos que ese compromiso y esa aplicación se haga siguiendo un orden de prioridades definido por las propias instituciones a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que es el marco que vamos a utilizar para esta tarea.
Lo digo también porque me parece que una de las razones principales del esfuerzo que estamos haciendo para alinear los factores financieros de naturaleza presupuestaria y los contenidos del plan tiene que ver con la alineación también de las prioridades del Estado y del gobierno. Y esto en el pasado no se había hecho. Yo le doy la bienvenida al debate que suscitó la discusión presupuestaria. Pocas veces, si alguna vez fue así, se dio un debate tan intenso en la Asamblea Legislativa y propuestas tan agresivas de recorte presupuestario como la que se dio en esta ocasión. Que eso es lo que procede y nos parece, por lo tanto, también que debemos ser rigurosas y rigurosos en la forma como se administra este presupuesto. Esto es lo que recoge esta directriz y le agradeceré mucho a la señora ministra de Planificación y Política Económica que explique cómo es que se va a proceder a garantizar esa ejecución eficiente de los recursos y cuál es el procedimiento que vamos a seguir en aras de garantizar a mayo que tengamos pruebas específicas de que las instituciones han hecho su trabajo para, de no ser así, tomar las medidas que correspondan. Randall, y a todos los que nos sintonizan a esta hora, escuchábamos parte de las declaraciones del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, donde da a conocer que firma esta directriz para vigilar la ejecución eficiente de los presupuestos. Además, el presidente advirtió que el incumplimiento injustificado de estas disposiciones va a acarrear la remoción de funcionario, ya sea ministro o presidente de alguna institución autónoma. Además, el Ministerio de Hacienda anuncia en esta tarde, Casa Presidencial va a presentar a Presidencia un informe mensual sobre la ejecución presupuestaria de gastos como horas extra, consultorías, viajes, viáticos, gastos de representación y alimentación, servicios públicos, contrataciones y construcciones de obra pública. Ya lo había adelantado ayer el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, sin embargo hoy se da a conocer oficialmente la firma de esta directriz que ya está en conocimiento de los ministros y también presidentes de instituciones autónomas. En este momento está tomando la palabra doña Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, que va a comentar algunos de los alcances que tendrá esta directriz. Por supuesto, invitadísimos a seguir todo el detalle a través de redes sociales. Continúan ustedes con más de Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias. Gracias, Fede, por el detalle. No ha sido claro el presidente Solís. Él ha defendido que sabe que la intención del legislador fue reducir el presupuesto y manejarlo con austeridad. Así es que dice que lo manejará con austeridad. Estábamos hablando de Ferguson en Missouri. ¿Por qué está que arde? Bueno, porque hay un policía blanco que asesinó a un joven negro que andaba por la calle. Hay una disyuntiva en la investigación porque el amigo de este joven, que es Michael Brown, o que era Michael Brown, dice que él solo levantó las manos y que el policía le disparó. El policía dice que hubo un forcejeo por el arma y que esto provocó el disparo, que lo mató. El jurado de la corte allá en Missouri decidió no acusar al policía. Y entonces esa es una decisión final, es decir, no tiene apelación. Ayer a la 1 de la mañana la gente se tiró a la calle Missouri, quemó cosas, hizo enormes manifestaciones y han atacado al fiscal del estado porque su papá era policía y entiendo había muerto a manos de un asaltante negro. Y 7 de los 10 miembros del jurado son blancos y eso también estaba iniciando la lucha racial en Missouri, por lo menos. Sí, así que se ve un gran peso, principalmente esto de la lucha racial, tomando en cuenta que Ferguson es una localidad donde hay mucha población afrodescendiente que sin duda llega a tener un peso muy importante en lo que está pasando y en estas manifestaciones. Y es un caso que también llama mucho la atención porque también se ha hablado muy poco de la forma en cómo se dio el asesinato. De hecho, yo estaba leyendo una nota de BBC Mundo donde hablaba de la autopsia y decía que el muchacho recibió 6 disparos, pero que solo fue un disparo el que era mortal. El resto, él hubiera sobrevivido con los otros 5 disparos. Entonces se ha dicho mucha información que también debería ser analizada, no solo sobre la parte de disturbios, sino irse a la raíz de por qué se dio esto. Y qué sería lo que va a pasar y cómo controlar este tipo de situaciones en un país donde
es muy común que se den tiroteos, que se den hechos de violencia muy a menudo, y eso también es otra situación que es preocupante. Sí, hasta el presidente Obama ha llamado a la calma y el respeto a lo que dijo el jurado de Missouri, pero bueno, es una decisión jurídicamente inapelable, es decir, esta es la decisión final de lo que pasa en Missouri. Son las 2:25 en la tarde, vamos a ir a nuestro tema de fondo. Seguramente cuando yo le digo a usted INVIO, piensa en un parque nada más, pero en realidad el INVIO es mucho más y tiene descubrimientos muy interesantes, una labor científica muy interesante, y de eso vamos a hablar hoy en nuestro tema de fondo aquí en Matices. Así es que vamos con el boceto, que es una breve justificación de por qué es importante el tema de hoy, y venimos a presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En 51.100 kilómetros cuadrados de Costa Rica se alberga el 4% de las especies de todo el mundo. Aproximadamente en el país hay 500.000 especies. De aquí la importancia de diversas investigaciones científicas que se realizan en el país, necesarias para la protección de la flora y fauna mundial. Durante 25 años, el Instituto Nacional de Biodiversidad, INVIO, ha investigado la riqueza biológica que alberga nuestro país, y en promedio se ha descubierto cada 2 días una nueva especie para la humanidad. Incluso el total de especies conocidas en Costa Rica, el INVIO ha generado conocimiento sobre al menos el 30%. Más de 600 científicos de 42 países han participado en investigaciones de la institución. Un tema sin duda muy importante, tomando en cuenta las políticas del medio ambiente que tiene el país. Por eso hoy daremos un recorrido sobre la riqueza, la biodiversidad de Costa Rica y los aportes del INVIO en la preservación de la flora y fauna mundial. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, son las 2:27 en la tarde. Les voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros don Randall García, él es director general del INVIO. Don Randall, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir con ustedes y los oyentes el trabajo que estamos realizando. Gracias, está con nosotros también doña Natalia Zamora, directora de Asuntos Institucionales del INVIO. Doña Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias a ustedes por venir. Don Randall, yo sé que sonaba un poco a broma, pero en realidad efectivamente cuando la gente dice, oye, INVIO, normalmente piensa en un parque, pero el INVIO es mucho más que un parque. ¿Podría contarnos usted y explicarnos qué es el INVIO, por favor? Claro, el INVIO es un centro de investigación que está celebrando sus 25 años, y el INVIO Parque es la cara que este centro de investigación construyó hace cerca de 15 años para la población, como un espacio para compartir información sobre la biodiversidad y la importancia que tiene para la sociedad costarricense. La labor de INVIO se ha enfocado en conocer cuál es la biodiversidad que hay en Costa Rica y para qué sirve. Entonces es una labor científica de buscar, identificar, ahí como usted mencionó, incluso encontrar una especie nueva para el mundo cada 2 días con el apoyo de una gran cantidad de colaboradores nacionales e internacionales, pero también desarrollar investigaciones sobre cómo podemos usar esa maravillosa riqueza que tenemos en el país. Entonces es una combinación de ciencia y es una combinación de educación y recreación para el público, que es lo que conocen es básicamente las actividades del INVIO Parque. Doña Natalia, ¿cómo financian las investigaciones? Bueno, eso ha sido un proceso que ha ido cambiando a lo largo de los años. En los primeros años teníamos mucho proyecto financiado por agencias de cooperación internacional interesadas en promover el conocimiento de la biodiversidad costarricense. Sin embargo, al pasar nuestro país a ser un país de renta media, esas cooperaciones internacionales empiezan a mermar, y pues hemos seguido desarrollando investigación, pero nos ha costado más el financiamiento. Claro, y es que aquí hay una trampa, ¿verdad?, histórica, y es que los países, los desarrollados, normalmente brindan ayudas no reembolsables muchas veces a países de renta baja, es decir, que cuando calculan el ingreso per cápita no sobrepase un monto. Costa Rica, al lograr irse desarrollando, pasa apenas, digamos, el piso y llega a ser un país de renta media, y esto nos priva de colaboraciones internacionales. Claro, la cooperación se dirige sobre todo a los países más pobres,
¿verdad? Y en ese sentido hemos visto mucho que en estos días la cooperación se dirige hacia África y ese cambio en los indicadores económicos fue lo que motivó la salida de agencias como la noruega, la sueca, la canadiense, entre otras, y desde entonces ha habido que hacer un cambio en la estrategia de financiamiento de la investigación, y mucha se hace con academia o se hace también con empresas, sobre todo cuando son investigaciones dirigidas a buscar un producto en particular. Cuando uno hace un repaso por los 25 años de ustedes, se encuentran números que realmente son admirables. Uno de esos es que del total de especies conocidas de Costa Rica, el INVIO ha generado conocimiento sobre el 30%. Este es un país riquísimo en biodiversidad, tal vez como una referencia para los oyentes. El país de Europa que más biodiversidad tiene es España, y tiene cerca de 42,000 especies. Costa Rica, así de pequeñitos como somos, tenemos cerca de 500,000 de especies. Eso deja claro porque cuando se piensa en biodiversidad se piensa en Costa Rica, que somos el país del mundo que tiene la mayor concentración. No tenemos la mayor cantidad de especies, no podemos compararnos con Brasil, que es tan grande, o con México, pero tenemos la mayor concentración. Podríamos decir, en cada kilómetro cuadrado de Costa Rica hay más biodiversidad que cualquier otra parte del mundo, y ha llamado muchísimo. Esa es la de un país como España, y mucha de esa biodiversidad, que es el grueso de nuestra colección, son insectos. Cerca de 300, de ese 500,000 de especies, estimamos que cerca de 350,000 son insectos. Ese 500,000 es una estimación de los expertos que dicen, bueno, en estas condiciones pueden haber moscas, tantos zancudos, tantas mariposas, y si uno suma todo eso, llega al 500,000, pero de ese 500,000 conocemos únicamente el 29%. El 29% de ese 500,000 tiene nombre científico y es conocido para la población, mucho menos, porque la mayoría de estos plantas o animales ni siquiera tienen un nombre común. Lo que tienen es recientemente un nombre científico gracias al trabajo de investigación. Bueno, 29% significa que hay una gran proyección, el 71% por descubrirse. Hay mucho trabajo por delante. Sin duda alguna. Precisamente, ¿cómo proyectan eso? Ahora sí, ¿cómo proyectan eso? Porque ahorita estaban señalando algo muy importante. Al ser Costa Rica ya un país de renta media, como que se merma un poquito la colaboración internacional. Un poquito, ¿no? Un poco. La colaboración internacional, que es muy importante. Entonces ahí, ¿cómo manejan el reto de seguir atrayendo investigaciones científicas, mejorándose a ustedes mismos, pero también tomando en cuenta la cantidad y la calidad de recursos con los que cuentan? Correcto. Muchas de esas investigaciones originalmente venían con el objetivo precisamente de conocer qué es la biodiversidad que hay. Ese es el tipo de proyectos que en estos días es muy difícil de conseguir financiamiento. Pero cuando usted está haciendo un proyecto para solucionar un problema, por ejemplo, un problema del Ministerio de Agricultura, un problema de salud pública, un proyecto de alimentación, entonces hay todavía opciones de buscar financiamiento para eso. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, un ejemplo concreto, tenemos un proyecto con el Servicio Fitosanitario del Estado, que hay productores de culantro coyote para exportar en la zona de Turrialba, y resulta que cuando el culantro coyote llega a Estados Unidos va un bichito. Entonces se lo devuelven o lo fumigan, y al fumigarlo se reduce la vida útil del culantro coyote. Entonces el Servicio Fitosanitario nos buscó para que ayudemos a demostrar que ese bichito que va en el culantro coyote existe en Estados Unidos, y por lo tanto pueden dejar entrar el culantro coyote a Estados Unidos porque no lleva nada externo que pueda considerarse una plaga. Entonces, mucha de la investigación para seguir generando conocimiento sobre esa biodiversidad va asociada a investigaciones para solucionar problemas. ¿Nos podría contar algunas más que tenga en mente? Te puedo contar ejemplos, por ejemplo, en salud pública, porque lo que sí vemos a futuro es que muchas de las investigaciones van a estar relacionadas sobre todo con seguridad alimentaria, salud pública y cambio climático, que es el gran tema, ¿verdad? En el tema de salud pública, tenemos proyectos de investigación que incluso tienen más de 20 años de estarse desarrollando y que van avanzando lentamente. Lamentablemente esperamos que esto sea más muy rápido, pero no sucede. Les doy un ejemplo. En enero pasado, en un proyecto que tenemos con la Universidad de Michigan, encontramos un nuevo antibiótico. Ese antibiótico viene de un microorganismo marino del Parque Nacional Las Baulas, y en honor a ese parque los científicos llamaron al antibiótico baulamicina. Ya finalizamos toda la fase de laboratorio. Sabemos que en condiciones de laboratorio funciona como un antibiótico. Ahora falta la fase de llevarlo a las pruebas clínicas.
como vemos en televisión, con ratas, con monos, con personas. Para saber si ese antibiótico que encontramos se va a convertir en una pastilla, faltan 13 años. Baulamicina. Entonces, ese tema de la investigación y los procesos que lleva son mucho más lentos, entonces a veces cuesta encontrar, pero nos permiten como sociedad costarricense ver el potencial de nuestra biodiversidad. Esta semana tenemos otro nuevo, un antiinflamatorio, con un proyecto de investigación con un instituto de investigación coreano. La baulamicina viene de un organismo marino, este antiinflamatorio viene de un árbol del Valle Central. Tenemos otro proyecto que ese sí esperamos en 2 o 3 años ya esté en el mercado, que es en agricultura. Encontramos una sustancia que genera resistencia en las plantas a las plagas, y logramos un proyecto en el que con empresas costarricenses estamos haciendo todas las pruebas ya del campo, ya todo el laboratorio está terminado, pero ahora vamos a fumigar, a poner la sustancia en polvo, a ponerla en grano para demostrar cuál es la mejor forma de usarla para que funcione para las plantas. En este caso, este compuesto que genera resistencia para las plantas viene de un árbol del Parque Nacional Santa Rosa. Entonces, si bien los productos y el proceso es lento, pero nos queda clarísimo el potencial que tiene nuestra biodiversidad para solucionar problemas, y por lo tanto nos vamos a seguir enfocando en investigaciones de este tipo y no simplemente como lo hemos hecho hasta ahora, que nos ayuda mucho, pero que era más que todo conocer qué es lo que tenemos, sino más bien ahora enfocarnos en soluciones. Yo diría que es el ofrecer servicios que puedan resolver problemas a los que enfrenta la humanidad. Entonces, en el momento donde estás atendiendo una necesidad de alguien, va a haber un financiamiento para poder seguir haciendo investigación. Eso es un poco a lo que estamos apostando para estos próximos años. Ustedes, viendo la importancia social que tiene el INVIO, no solo para Costa Rica, sino humana, ¿ustedes reciben algún fondo del gobierno? No, del presupuesto nacional no recibimos nada. Hemos recibido apoyo político desde que inició el INVIO en el año 89. Hemos podido con ese apoyo conseguir fondos a nivel internacional en los primeros años del INVIO, pero no hemos recibido fondos del presupuesto nacional. Tal vez mencionar que originalmente la primera idea fue que el INVIO fuera un instituto de la Universidad de Costa Rica, y eso no fue posible. Don Gabriel Macaya explica muy bien todo el proceso que se siguió para tratar de hacerlo. Luego se trató de que fuera un departamento dentro del Ministerio del Ambiente. En aquel tiempo el ministro de Ambiente, don Oscar Arias, consideraron que no era posible porque significaba modificar la estructura del ministerio, y los proponentes de la idea entonces plantearon, bueno, si lo hacemos privado, y la histórica respuesta de don Oscar Arias es: cuenten con apoyo político pero no me pidan plata. Entonces ese apoyo político se materializó durante varias administraciones precisamente en ayudarnos a cuando salíamos a buscar cooperación. Íbamos con cartas del presidente de la República, etcétera, diciendo esto es importante para Costa Rica, pero nunca se ha asignado una partida del presupuesto de la República para apoyar las gestiones. Y ahora que la cosa se ha vuelto más crítica con la cooperación, el argumento que a veces le plantean a uno es: si es tan importante, ¿qué es lo que está aportando su país? ¿Y qué responden ahí? Y ahí nos tenemos que quedar callados. Es una respuesta incómoda. Es una respuesta incómoda, porque mucho de lo que está aportando es el viabilizar que una institución como la nuestra funcione, ¿verdad? Que haya una institucionalidad pública y privada que permita y que sea soporte para esto. Entonces es un apoyo que no se materializa en lo financiero, pero sí en el entorno institucional. Y cuando ustedes encuentran un antiinflamatorio o la baulamicina, que dentro de 3 años saldrá al mercado, si Dios quiere, y si las pruebas salen bien, ¿el INVIO recibe alguna parte de lo que lucren las empresas privadas con esto? Costa Rica tiene una ley bastante fuerte en este tema de biodiversidad. Entonces, cuando nosotros entramos en una investigación con alguna empresa, cuando el fin es comercial, negociamos un porcentaje de las utilidades que se van a generar cuando el producto llegue al mercado. La ley de biodiversidad define eso en el marco, y la mitad de los ingresos que se generen van para parques nacionales, que son los que han proveído la materia prima, y la otra mitad para continuar con la investigación del INVIO. Esa ley, que es basada en el modelo acceso y distribución equitativa de beneficios, fue premiada la ley de Costa Rica en Nagoya en el 2010 como el mejor modelo y la mejor ley de biodiversidad en el mundo. Entonces, como país tenemos un marco legal privilegiado en ese sentido, y es en el que se acoge el INVIO para desarrollar todas sus investigaciones. De hecho, ustedes han sido premiados innumerables veces, ¿verdad? La semana pasada. Sí, el 12 de noviembre pasado se recibió, el doctor Rodrigo Gámez, presidente del INVIO, recibió en Tokio el premio Blue Planet Prize
de manos de la Asahi Glass Foundation. Y sí, esto que es más o menos el premio Nobel ecológico. Así es un premio bastante conocido en el gremio de conservación a nivel mundial, y pues ha sido una fiesta para nosotros, porque al cumplir 25 años también este año, que se nos premie con ese gran honor, pues todos estamos muy contentos, y básicamente se escogió entre 119 candidatos de 28 países. Es un premio que compartimos con el doctor Daniel Jansen, que hace sus investigaciones en el área de conservación Guanacaste. Cuando uno escucha hablar del INVIO se imagina nada más animalitos, ¿verdad? Que ustedes, y es una labor muy noble también encargarse de preservar la vida animal y descubrir nuevas especies, pero las investigaciones van más allá. Si se habla de un antiinflamatorio, de un plaguicida, ¿qué abarca todas las investigaciones que usted hace para poner un poquito en contexto a la gente y explicarle los principales hallazgos que ustedes han hecho durante estos 25 años? Yo diría que tal vez todo gira en torno a que la misión del INVIO es mostrarle a la sociedad costarricense el valor de la biodiversidad. Y para diferentes personas el valor significa diferentes cosas, ¿verdad? Si yo tengo resueltos mis problemas domésticos, etcétera, y de empleo y demás, puedo preocuparme por el valor de existencia de la vida. Pero si yo necesito comer, mis valores tienen que ver con cómo eso me ayuda a comer. Entonces, mucho del trabajo de INVIO se enmarca en mostrarle a la sociedad los diferentes valores, y para diferentes grupos eso es diferente. Entonces, hay grupos para los cuales las actividades del INVIOparque y educación ambiental son suficientes. Hay otros grupos más intelectuales probablemente que van a entender lo que estamos hablando del potencial de estos medicamentos, pero hay otros casos como campesinos pobres que necesitan generar ingresos, y entonces ahí los proyectos toman una dimensión diferente. Por ejemplo, con un proyecto de cooperación con Holanda pudimos traer especialistas de los Himalayas para que le enseñaran a comunidades en el Cerro de la Muerte a cultivar hongos en las cortezas de los árboles de roble. Entonces ahora hay miembros de comunidades generando ingresos a partir de proyectos que fueron promovidos por el INVIO. O por ejemplo, tuvimos la oportunidad, gracias al trabajo que hacemos con Aditibiri, con la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio Bribiri y la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio Cabecar, de formar los primeros guías locales indígenas del país, que en este momento ya van a contar con sus credenciales para poder ser los encargados del guiado y por supuesto generar una experiencia muy rica con la información que nos rodeamos en biodiversidad y todo el patrimonio cultural que ya ellos tienen. Entonces, INVIO lo que trata es mostrarnos a la sociedad el valor de la biodiversidad, o yo diría más bien los múltiples valores de para qué nos sirve esa biodiversidad. Y lo hace con un proceso medular de 3 etapas, que empieza con la generación de información y conocimiento sobre biodiversidad, la cual es procesada y luego es compartida con diferentes segmentos de la sociedad, diferentes usuarios de esa información. Puede ser a través de herramientas educativas, puede ser a través de proyectos comunales como los que Randall acaba de conversar, puede ser a través de un apoyo al gobierno para un nuevo proyecto de ley, puede ser diferentes usos que se le da a ese conocimiento y a esa información de biodiversidad. Ahora bien, a Costa Rica lo han acusado internamente y externamente de tener un doble discurso. Don Randall decía que es para mostrar el valor de la diversidad. ¿Usted cree que nosotros valoramos como país, en términos generales, el valor de nuestra diversidad, no? Ha habido decisiones que le permiten al mundo tener esta percepción de que estamos valorando la biodiversidad. Por ejemplo, el hecho de que cerca del 12% del país sea parque nacional, que significa que no hay personas viviendo ahí, porque lo que se quiere es que los procesos naturales continúen. Eso es bastante inusual. Ustedes van a encontrar parques nacionales en muchas partes del mundo, al menos muy lejos, en Panamá o en Nicaragua, etcétera, pero tienen gente viviendo adentro. No son lugares donde la sociedad ha decidido que el valor más importante que les va a asignar es permitir que la vida continúe, con todo lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? Porque significa agua, significa oxígeno, significa control de erosión, significa muchas cosas. Pero el haber valorado eso hace que se tenga esa posición, esa imagen de país que está muy asociado a la agenda verde. Pero, por ejemplo, en la agenda azul, en todos los temas de agua, tenemos una deuda como país que puede darnos vergüenza. O en la gris, con la contaminación y todo el tema de energía y transporte en las áreas urbanas. Y de ahí sale esa idea de un doble mensaje, porque si bien la parte verde, el país está haciendo esfuerzos, inversiones económicas y sociales significativas, hay temas en los que todavía hay mucho pendiente por hacer. Pero ustedes también trabajan, cuando hacen estas investigaciones, en producir libros y materiales educativos. Yo he visto un montón de libros que abajo dice INVIO. Correcto.
O INBIO, yo digo INBIO, ¿cómo se dice? Como quieras. Bueno. Es el acrónimo de Instituto Nacional de Biodiversidad. Hemos producido más de 250 títulos que van desde guías de campo para turismo hasta material educativo para un docente o libros de colorear para niños. Nos dimos cuenta hace algunos años atrás de que estábamos educando a nuestros hijos con materiales de otros países, de otras latitudes de Latinoamérica, porque había una carencia de material educativo sobre la biodiversidad costarricense. Entonces fue ahí donde nos dimos a la tarea de producir, en ese caso, material para las escuelas, para los docentes y los estudiantes sobre la biodiversidad costarricense. Pero igual, con el boom del turismo, hay una necesidad importante de que la información del recurso biológico de Costa Rica, que es lo que se le muestra en gran parte a los turistas que nos visitan, era necesaria para hacer el machete de todos los días de cualquier guía naturalista que va en un sendero, en un parque nacional o fuera, en una reserva privada con un grupo de turistas internacionales y nacionales, de un poco darles a conocer esa biodiversidad con la cual hemos sido pues beneficiados los costarricenses. A mí siempre me llama la atención que cuando uno viaja y viene de vuelta, ¿verdad?, hacia Costa Rica, uno ve café, no, ve algunas zonas verdes, pero ve unas ciudades muy grandes, pero uno sabe que está en Costa Rica cuando empieza a ver verde hasta llegar a ver alguna zona. Y esto se ha vendido al turismo y yo conozco muchos europeos que, por ejemplo, cuando llegan aquí lo que les impresiona es ver verde. A mí nunca se me olvidó, una vez le preguntaba a un holandés que me dijo, es que yo cuando voy de vacaciones voy a una colina que hay en mi pueblo. Yo le dije, ¿cuánto mide esa colina? Y me dijo, como 30 metros. ¿Verdad? Bueno, eso para nosotros es una cuestita apenas, ¿verdad? Entonces debe ser impresionante de verdad, claro, llegar y estar en un volcán y 2 horas después estar en una playa. ¿Cuánto pesa, sienten ustedes, no es la especialidad de ninguno, pero cuánto creen que pesa la biodiversidad en el turismo costarricense? La marca país es verde, es pequeña. Ahora la marca país, cuando le incluimos todo, hablamos de Esencial Costa Rica, incluimos a la gente, pero cuando hablamos de ingredientes naturales, era una marca basada en biodiversidad. Sí. Ahora la marca Esencial nos habla de un país que tiene capacidad científica, tecnológica, de gente educada, pero si vemos la promoción, estamos promocionando la belleza escénica y lo verde. Y tiene un alto valor independiente del segmento, porque algo que sucedió en Costa Rica muy interesante con el turismo es que durante los primeros años 80, 90 recibíamos turistas que sabían mucho de aves o de plantas, etcétera, altamente educados. Después del 11 de noviembre en Estados Unidos estamos recibiendo un turista diferente que han ido cambiando en diferentes formas, pero en términos generales uno podría decir que ahora le interesa más el paisaje. Ya no le interesa, no es conocedor de pajaritos, ni de orquídeas, ni de flores, sino que lo que le interesa es estar en un lugar cómodo y bonito, y la biodiversidad sigue siendo ese escenario que le permite al visitante tener esa experiencia que está buscando. Ustedes mantienen relaciones me imagino, con institutos fuera del país. Sí, claro. ¿Cómo es que proyectan ustedes la imagen de Costa Rica fuera para todo este tipo de investigaciones? La imagen científica. La imagen científica, sí. La imagen científica. Básicamente, quizá lo que más podría uno resumir de lo que ha sido la relación de INBIO con la comunidad científica es mostrar un país pequeño con limitados recursos, pero con capacidad de articular redes. O sea, cómo unimos a los especialistas de un grupo de insectos con los especialistas del otro grupo de insectos y hacemos cosas juntos. Ese poder de INBIO de articular, que se aplica a la ciencia y se aplica a muchos proyectos, quizá es uno de los know-hows de INBIO más reconocidos, porque eso tiene que ver con ciencia, pero tiene que ver con proyectos nacionales. Por ejemplo, INBIO trabaja con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, hay esa capacidad de articular, quizá es lo que algunos de los científicos internacionales también perciben como una diferencia. Entonces, ¿cómo el INBIO lidera un proceso para hacer un inventario de las moscas, para decir una cosa muy interesante? Porque hablamos de moscas y a nadie le parece que es interesante, ¿verdad? Pero moscas es el problema que tenemos con los desechos de la piña, moscas es el problema que tenemos en las plagas del ganado, moscas es un tema no muy agradable, pero lo que se encuentra en los cadáveres de las personas muertas, y necesitamos saber si el cuerpo está en Bravo Carrillo y si las moscas son de Guanacaste.
Entonces, esa información de conocimiento de moscas, que suena como a quién le interesa eso, ahora, si nosotros logramos ver los vínculos que tiene con nuestra vida, se convierte en algo interesantísimo. Bueno, eso no solo pasa en CSI. No, afortunadamente no, y el reconocimiento luego claro, por eso. Porque eso iba a decir, yo recuerdo hace algunos años haciendo un trabajo de investigación con medicina forense, haciendo un trabajo periodístico, es impresionante, ¿verdad? Digamos, cómo calculan las horas de fallecido de una persona, por cómo están las larvas o las moscas, depende de si se calcula, o las sospechas precisamente de si las moscas son de esa zona, ¿verdad? De donde está el cuerpo. Entonces se calcula cuántas horas. Así trabajó. Nunca se me olvida el crimen de Maureen Hidalgo, ¿recuerda? Sí. La ex esposa de Luis Fernando Burgos, ambos descansen en paz. Hay una investigación muy interesante de la fiscalía que hizo la fiscalía y que hizo el OIJ, de que cuando detectan el cuerpo de Maureen en uno de las investigaciones más sonadas en nuestro país, usan muchos recursos forenses. Hay una similitud impresionante, aunque él no lo diga. El exfiscal general Francisco de Alanés hizo un libro que se llama La huella de los opilotes, donde narra un crimen igualito al de Maureen Hidalgo, sin decirlo, y detalla, digamos, algunos temas esenciales de este punto. Estaba visitando la página web de ustedes. No solo es una página, digamos, para promocionar el envío, sino que tiene servicios interesantes. Hay una de las especies en Costa Rica, hay algo que se llama, un link que se llama Bioexplorador. Hay una base de datos de especímenes, y sé que ustedes tienen una enorme cantidad de visitas de gente interesada en esos puntos, ¿verdad, Natalia? Correcto. Es una visita en promedio de 25,000 visitas diarias, lo que hemos recibido en los últimos años a nuestro sitio web. Ahí hay información para muchos segmentos. En la página de especies, por ejemplo, las unidades básicas de información de especies son muy utilizadas para hacer tareas, por ejemplo. Pero ahí también hay información para científicos, porque toda la información es gratuita, de acceso libre, y como usted dice, hay un link para el Bioexplorador. El Bioexplorador es una plataforma de observación de biodiversidad. Usted puede ir en su tiempo libre, tomar fotografías, subirlas al Bioexplorador y entrar en una comunidad de naturalistas en donde se comparte información sobre esa fotografía. Alguien le puede decir yo también la vi o no, o un científico interviene y les dice el nombre científico popular de la especie, y se da toda una interacción a partir de lo que cualquiera de nosotros pudo haber fotografiado en la naturaleza. Igual hay vínculos a los servicios que desarrollamos de investigación, de bioprospección, del Limbioparque, de asesorías. Nuestros libros están a la venta en nuestro sitio web también, todo el material del que hablábamos hace unos momentos. Y bueno, la información más reciente que estamos nosotros publicando también de noticias nuestras, está todo en ese sitio web que es muy, muy visitado. Pero es impresionante, 25,000 visitas al día se convierten en 225,000 a la semana, son 300 al... ¿sí? ¿Cuánto al año? Como entre 8 y 9 millones. Bueno, Lo interesante es que de esas 25,000, cerca de 21,000 son especializadas buscando información sobre estos insectos, estas plantas, y la mayoría de los visitantes afortunadamente son costarricenses, pero de todo mayoría. El mundo, sí, eso nos hace sentirnos muy orgullosos, porque era la idea, ¿verdad? En principio nos interesa que como costarricenses reconozcamos lo que significa para nosotros esa biodiversidad. Y lo más visitado son las páginas de especies. El 60% de ese tráfico va a las páginas de especies, o sea que los costarricenses queremos saber sobre el águila, la biodiversidad. el guanacaste, la guariamora, el perezoso, etcétera, todo eso hay información para hacer tareas disponible en la web. Hay una foto en Descubra su país, que es una de las secciones que hay en la página, de una mariposa preciosa que se llama Smyrna blomfieldia, y entonces la descripción, viene la foto de la mariposa, viene la ubicación geográfica por GPS de donde se observó, pero además dice observada una vez a distancia, no es común y rara vez vista, dice la descripción, habita desde el sur de Texas, este y oeste de México hasta Panamá. Así es que bueno, ahí podemos aprender. Hay mapas de distribución, como lo estás diciendo. Igual, mucha de esa información ahora la tenemos accesible en una aplicación móvil que se llama Twit. Es de libre acceso, TOUIT. Twit. Es una especie, Twit costarricenses, es como un perico. No es un tweet.
No es un Ni un tweet pájaro de azul. tuitear. No, es un perico Es- de la cordillera Otra vez, ¿cómo se escribe? T-O-U-I-T. Es que él está tuiteando en tiempo real. Ah, Entonces, ok. Entonces ponga un tweet con tweet. Un tuitico. Un tweet con el tweet, que es un ave de... Es un ave de endémica de la cordillera de Talamanca, pero por eso le pusimos ese nombre. Pero Tweet lo que hace es una aplicación que puedes bajar gratis. Lo que hace Tweet es, si tienes un teléfono inteligente que tiene el GPS conectado, te permite recibir información de las especies que se han identificado 5 kilómetros alrededor del sitio donde vos estás. Oh, buenísimo. Entonces, si ves un ave, por ejemplo, entras a Tweet, pedís aves y a lo mejor puedes hasta identificar cuál es el ave y aprender de eso. Eso ha sido usado desde por agricultores hasta por maestros de comunidades rurales. Está disponible para Apple Para- Yanni, Y Android. y para Android. Bueno, si usted y yo lo ponemos donde vivimos, nos van a salir. A mí me cualquier salen como cantidad de 100. gente. A usted le sale como 1 millón. Gracias más a o Dios. menos. Sí, es lindo. Sí. Son las 2:55. Vamos a hacer una pausa, porque si no los que van a estar en peligro de extinción somos nosotros. Entonces vamos a ir a la pausa. Regresamos. Para los amantes del fútbol le contamos que Lionel Messi, que he de admitir, a mí no me cae muy bien, pero acaba de convertirse en el goleador histórico de la Champions League. ¿Sabes quién tenía el récord? Y eso sí me hacía sentir muy orgulloso. Raúl, con 71 goles, el futbolista del Real Madrid. Hoy Messi anota en el partido del Barcelona en la Champions League y llega a 72 y se está haciendo viral en tweet con W en Twitter el hashtag Messi72. Ha llegado a los 72 goles. Lionel Messi, que para los que dicen que este año no ha sido muy bueno para él, bueno, imagínense, goleador en España, récord histórico, goleador en la Champions League, récord histórico y subcampeón del mundo. Pero bueno. Bien por los seguidores de Barcelona. Sí, Fede Cruz debe estar pegando brincos. 2:56, vamos a la pausa, regresamos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres con 2 minutos en la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando del trabajo del INVIO, que cumple 25 años y que ha generado extraordinarias investigaciones en nuestro país. A mí un dato que cuando lo conocí no lo podía creer es que el INVIO ha descubierto cada 2 días una nueva especie para la humanidad. Ese es el promedio en 25 años y parte de las... Ahora sí. Ese es el promedio de 25 años y parte de lo que ha hecho que logremos esto es que cambiamos la metodología de hacer este tipo de investigaciones. Esto para los oyentes es como se veía y los televidentes, como se veía que hacíamos una expedición, alguien financiaba y los científicos iban al bosque, empezaban a colectar, etcétera. Nosotros decidimos capacitar personas de las comunidades rurales para que trabajaran en el medio ambiente en el que ellos se criaron y hagan gran parte de la investigación. Entonces es gente de campo haciendo el trabajo de campo, gente técnica haciendo el trabajo laboratorio en INVIO y especialistas de todo el mundo ayudándonos con la identificación. Importante mencionar, ningún país del mundo tiene capacidad de identificar todo. Puede que tenga expertos en moscas, en chicharras, etcétera, pero es un conocimiento que está distribuido a lo largo del mundo y por lo tanto, cuando INVIO se plantea hacer un inventario nacional, tiene que buscar expertos en todo el mundo para poderlo hacer. Eso ha hecho mucho más eficiente el proceso de generar conocimiento que la metodología tradicional. Entonces, por ejemplo, los compañeros pueden decir, volviendo a hablar de las moscas, todas estas especies de moscas son nuevas para la humanidad. No, estamos claros que no son reportadas. Si esta mosca es prima de esta, hermana de la otra, ya ahí no llegamos. Sí. Ya ahí necesitas al especialista, pero entonces al especialista vos lo invitas y le pones sobre la mesa 100 moscas nuevas para que identifique que eso en otra metodología de trabajo le pudo haber representado años. Sí, claro, es muy interesante este tema porque, bueno, digamos, la logística que se requiere para generar el reporte oficial es complicado. Creo que a la prensa nos pasa a veces, por ejemplo, uno hace años nos decíamos, ¿por qué siempre los mismos medios ganan los premios? Y era muy fácil, porque la logística para armar todo el proceso, para estar mandando trabajos a los premios, claro, es muy complicado. Entonces supongo que la logística para estar reportando internacionalmente después de esta labor ha sido complicada y ese es el saber hacer, digamos, que ustedes tienen. Exactamente. Y que lo ven o lo valoran también los científicos internacionales. Sí, la especie se considera que ya es una especie nueva cuando ha sido publicada.
en una revista de cierto nivel. La especie no es nueva cuando vos la descubriste y hay que publicarla. Tiene que estar publicada. Entonces, ¿a dónde publican ustedes? Se publican en revistas internacionales que muchas veces nosotros somos parte de los autores junto con estos especialistas internacionales que son los que hacen la parte final del proceso. Claro. Entonces nosotros somos y la revista dice se descubre nueva especie de mosca. Exactamente. O se hace un volumen especial de la revista mundial de escarabajos dedicado a que se encontraron 120 especies nuevas de escarabajos de Costa Rica y ese número está dedicado a los escarabajos. Este año ya llevamos más de 100 publicadas y eso que nos falta mucho del año todavía, ¿verdad? En el sentido de que para que estén publicadas, o sea, ya hay muchas que están en prensa, que fueron descubiertas este año, pero ya publicadas, tenemos más de 100 del 2014, así que yo esperaría que fácil el 2014 sea un año con unas 250 especies nuevas para la ciencia, porque si bien INVIO ha reducido el trabajo de campo de ir a colectar, hay mucho material en la colección sin identificar, entonces hay mucho que descubrir todavía a partir del material que está en la colección. Porque sobre todo, ustedes, digamos, está la baulamicina, el antiinflamatorio, pero digamos, eso no es que hayan descubierto una especie, es que una investigación posterior determinó que esto sirve para el antiinflamatorio. Dos procesos diferentes y eso les digo, las investigaciones de descubrir especies se están reduciendo mucho porque eso lo financiamos con cooperación internacional, pero para buscar usos sí tiene otras fuentes de financiación. Sí, porque el uso da plata. Sin embargo, en el caso de la baulamicina se descubre el microorganismo que se llama Streptomyces tempiscensis, porque se encontró no les área de conservación tempisque y de Streptomyces fermentando en laboratorio, entonces es lo que provoca la baulamicina, que se bautiza como baulamicina. Entonces se encuentra el microorganismo y también el antibiótico. Una sustancia nueva. ¿Hay alguna en particular que ustedes les haya impresionado de una especie nueva? Que tenga una importancia científica, que ustedes digan, esto es increíble. Bueno, increíble, vamos a ver, no en esos términos, pero que ustedes vean una importancia así como, no sé, como que se esperaba que no hubiera más especímenes de algo, o una en particular. No, yo no me animaría a darle mucho mérito a alguna en particular, pero por ejemplo puedo mencionar un caso que es muy interesante, que hace poco estuve en Chile, con la Asociación Chilena de Orquideología. En Chile hay 38 especies de orquídeas. Costa Rica tiene 1.140 especies de orquídeas conocidas. O sea, la riqueza de orquídeas es un ejemplo de esas sorpresas que nos seguimos encontrando y nos faltarán muchas que descubrir. Pero alguna en particular, no se me ocurre alguna que pudiera destacar en este momento. Realmente no. No, es que es... Tal vez en plantas que ya se conoce, que creíamos que conocemos la mayoría, cuando aparece una planta nueva es muy fácil encontrar insectos nuevos, ¿verdad? De ese 500,000 de especies que hay aproximadas en el país, 10,000 son plantas, pero un porcentaje enorme, más de 350,000 son insectos. Claro. Entonces, encontrar un insecto nuevo es más fácil que encontrar una planta nueva. Eso sería como tal vez... Y algo interesante, que igual hablamos de plantas y que tiene que ver eso que descubren plantas, en nuestros bosques crecen cerca de 500 plantas que se pueden comer. Cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de que ahí hay 500 oportunidades. Si uno saca la cuenta de cuántas plantas llegan a la mesa de la casa de uno en un mes, tal vez 20. Pues hay 500, hay posibilidades para poder diversificar y mejorar lo que es la nutrición y la dieta del costarricense. Afortunadamente hemos encontrado instituciones muy interesadas en esto, la Cámara de Restaurantes, el ICT, el Ministerio de Agricultura, y ahora hay todo un esfuerzo nacional para coger esta información del envío y llevarla a los chefs y a los productores agrícolas para, por un lado, hacer diversificación productiva y, por otro lado, que la biodiversidad sea parte de lo que te comes cuando visitas Costa Rica, no solo lo que culinaria. Es diversidad culinaria. Les pregunta Adolfo en Twitter, ¿qué hace la diferenciación de especie? Por ejemplo, las orquídeas. Una especie es aquella que cuando los hijos son exactamente iguales a los padres. Entonces, cada vez que cuando les reproduces, te das cuenta que son diferentes a las anteriores. Es mucho más complicado que eso porque a veces las diferencias son mínimas, ¿verdad? Simplemente no se ven. Exactamente. Una especie, o sea, cuando la gente habla de que hay un animal que es el cruce de un perro con un chancho, eso no puede ser. O sea, los perros eran perros y los chanchos eran chanchos y los humanos eran humanos, y una orquídea que tiene una flor de X características o se ubica en tal zona, todos los hijos que va a tener, toda su descendencia va a ser igual a ella.
Entonces eso es lo que define una especie en principio, ¿verdad? Que la descendencia es igual a ella. Entonces cuando empiezas a comparar las flores, las hojas, los tipos de raíces, los tamaños, etcétera, empiezas a darte cuenta que hay diferencias. Digamos, las diferencias no son tan notorias como un cambio en el color de la flor. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, en mariposas sucede que el macho tiene un color y la hembra tiene otro. Y si no los ves reproducirse, vos pensás a simple vista que son diferentes. Sí. Te lo encontrás mucho en aves, ¿verdad? Que en aves sobre todo los machos son más bonitos que las hembras, los más del quetzal. Qué ironía. Bueno, es una estrategia de defensa según los especialistas. Entonces, si llega alguien a atacar, atacan al macho que es más colorido y la hembra puede escapar con las crías. Tiene sus ventajas para esas especies. Todos los días aprenden algo. Exactamente. Entonces, primero hay una identificación morfológica, pero ahora se ha avanzado mucho y eso es otro tema. Costa Rica es el segundo país del mundo después de Australia que más ha avanzado en esto, es identificar a nivel genético. Con ADN, y entonces ya puedes diferenciar, aunque sean muy similares, y ya puedes decir si es una especie nueva. ¿Conoce la población realmente la importancia de todo este tipo de investigaciones? ¿Qué cree usted? ¿O en cierta medida se ha subestimado un poquito todo lo que el territorio puede dar y lo que hay en el territorio costarricense? Bueno, yo creo que se ha hecho una concientización del valor que tiene la naturaleza. Nuestro país es un país bastante consciente, ¿verdad? Yo he tenido gente a nivel internacional que me hace el comentario de que un pueblo que pone sus billetes biodiversidad es un pueblo que tiene conciencia sobre el valor que tiene la naturaleza, ¿verdad? Hablándolo muy a nivel general. Lo que creemos es que se debe dar una profundización mayor, porque está bien sensibilizar sobre el valor que tiene aquello, pero ya llegar a un cambio de comportamiento de las personas en su vida cotidiana para tener un respeto para con la vida en todas sus formas es diferente, ¿verdad? Entonces, hablamos en educación ambiental que nos hemos quedado en el desarrollo de actitudes positivas para con la naturaleza, pero que hay que dar un paso más allá y todavía queda mucho camino que recorrer en ese sentido para que no solamente se queden actitudes o intenciones positivas o sensibilización al respecto sino que pasemos a tener un cambio de comportamiento a favor de esa naturaleza para poder convivir en armonía con ella. ¿Y en qué situación está el país con respecto a la formación de profesionales que trabajan en estas áreas? ¿O muchas veces han tenido que invitar a gente que venga de otros países para recibir algún tipo de colaboración? Hay colaboración con muchísimos países, sobre todo cuando son cosas altamente especializadas, como les digo, identificar grupos específicos de organismos. Importante mencionar que el esfuerzo de investigación requiere este tipo de alianzas que les decía, pero también algo que la población no tiene idea es de la inversión que hay que hacer en esto. Solo como ejemplo, si hoy decidiéramos hacer la colección y empezarla a hacer hoy, que no empezar hace 25 años, la inversión para hacer la colección que tenemos hoy es de 22.000 millones de colones. O sea, lo menciono porque son cifras muy significativas que, como les digo, cuando venían de cooperación internacional nos permitieron hacer algo que para el país era muy costoso, que es muy valioso, pero que ya sin esos apoyos no se puede mantener. De hecho, ahorita hablamos de la colección. Vamos a la última pausa, son las 3:13, gracias por estar con nosotros, dice Adolfo, de verdad qué buen trabajo que hacen los del envío, felicidades a Monumental por el programa, gracias Adolfo por estar en sintonía y gracias también a nuestros anunciantes que confían en nosotros para colocar sus productos aquí en Monumental. Son las 3:13, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3:19, nos quedan 6 minutos de programa. Les están preguntando, Fran Garita, ¿cuál es el papel de las universidades en las investigaciones para identificar nuevas especies? Las universidades tienen sus propios procesos de generación de descubrimiento de nuevas especies y en muchos casos también trabajan con nosotros, son parte de los investigadores que forman estas redes de investigación. Por ejemplo, en todo el tema de mamíferos, reptiles, aves, nosotros no tenemos especialistas precisamente porque las universidades tienen suficiente capacidad para desarrollar ellos este tipo de investigaciones. Y quería preguntarles algo para que me lo contaron fuera de micrófono. Es que estaba viendo en el librito de los 25 años una serie de abejones. De hecho, creo que voy a ver si los compañeros del 2 pueden enfocar
no sé quién está hoy en controles. Está Carlos, don Carlos Monge, si nos ayuda un momento a enfocar el libro. Gracias, Carlos. Esos abejones que ustedes van a ver esta noche en Canal 2 son entre dorados, sí, son dorados y brillan. Y don Randall me contaba algo muy interesante. Sí, eso no es un color, sino que es una estructura que hace que se vean de esa forma. Son dorados, plateados, y hay todas las gamas de tonos entre dorado y plateado. Son abejones de las zonas de montaña, normalmente los vamos a encontrar para arriba de 1200 metros, es común en zona de Monteverde, en las partes altas de la cordillera volcánica central. Y hablando de universidades, ahí tenemos una investigación con la Universidad de Costa Rica, y ahorita estamos con un convenio con la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio para hacer una investigación en la Estación Espacial Experimental. A partir de esta investigación ya Costa Rica va a aparecer como uno de los socios de la Estación Internacional Experimental con la NASA, y básicamente la idea es ver si eso, que no es un color sino una estructura, se puede utilizar para pintar las naves, pintar no porque no es color, pero se puede usar para recubrir las naves espaciales de manera que no tengan problemas de mantenimiento, etcétera, porque como les digo, es una estructura, es la forma, son una serie de pequeñas láminas que generan ese color. Quieren ver en un ensayo directamente en el espacio si lo logran. Dice Adolfo, pasen a foto para Twitter, para los que estamos escuchando. Es que, doña Isel, por favor. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Es que el uso de la biodiversidad es absolutamente ilimitado, ¿verdad? La naturaleza ha diseñado cosas maravillosas y nosotros tenemos ahí posibilidades de aprender muchísimo. Bueno, Adolfo, no te preocupes, ya casi llega. Es que a mí me tiembla mucho la mano. Pero ya Isel va a tomar la foto y les vamos a compartir la foto de eso. Estaba hablando de la colección. Ustedes tienen una colección, si no me falla la memoria, 3,5 millones. 3,5 millones de especímenes, o sea, de bichitos o de plantas en la colección. ¿De quién es esa colección? Esa colección es de todos los costarricenses. La legislación costarricense define que al ser una colección del Patrimonio Natural del Estado, la colección es de todos los costarricenses, y nosotros la hemos hecho y administrado durante esos 25 años, teniendo claro que lo que estamos haciendo es contribuyendo a generar algo que es beneficioso para todos. Tendrán que pasársela al Museo Estamos Nacional. en el proceso de traslado al Museo Nacional, porque ante esta caída de la cooperación internacional para este tipo de investigaciones no estamos en posibilidad de poderla mantener. La ley le define al Museo Nacional la responsabilidad de este tipo de colecciones desde 1887. Entonces estamos en el proceso de traslado que esperamos concretar para el próximo mes de febrero, y a partir de ahí ya el Museo Nacional seguiría manteniéndola. Ojalá que la siga manteniendo igual. Esperamos que así sea. Sí, bueno, a partir de este instante yo veré, además, y espero que un montón de oyentes más y televidentes, al envío con otros ojos, ya no solo de un parque, sino con las investigaciones que hacen. Pero no sé si les queda algo pendiente de comentar del trabajo que están haciendo en Randall, doña Natalia. Bueno, nada más aprovechar el espacio de agradecer a la inmensa cantidad de colaboradores que hemos tenido en estos 25 años, ¿verdad?, que han creído en la labor del envío, y sobre todo a quienes son usuarios de este conocimiento, porque el esfuerzo de generar conocimiento en INVIO es para que sea útil, para que sea usado, es la motivación, no es simplemente generar conocimiento, sino es conocimiento útil para la sociedad. Invitarlos a que por medio de la página web o por medio de las publicaciones o haciéndonos consultas directamente, nosotros encantados, porque para nosotros lo que tiene sentido es que la información le llegue a la gente. Y yo también aclarar de que el Inbioparque está abierto al público, el Inbioparque sigue operando, el Invío tiene un permiso de operación del parque hasta el 31 de marzo próximo. Tenemos para la temporada alta una nueva exhibición que viene, es una sorpresa, la tendremos para enero. Viene de China. Tenemos también talleres recreativos para las vacaciones en el parque, o sea, en enero, las primeras 3 semanas de enero, para cuando los niños están de vacaciones fuera del ciclo lectivo. Está operando desde el 26 de diciembre hasta el 8 de febrero, jornada continua, no paramos, no cerramos ni un solo día. En temporada baja, en este momento, hasta el 26 de diciembre, está abierto viernes, sábado y domingo. Entonces el Inbioparque abierto al público. En este momento hay una exhibición nueva que es un área de descubrimiento para niños entre 3 y 8 años, para los pequeñitos. Y todo lo que es el cierre
del ciclo lectivo también con talleres educativos. ¿Ustedes reciben estudiantes que están en ese momento especializándose en alguna carrera afín a lo que se ve en el INVIO para hacer pasantías? Muchísimos, incluso estudiantes de secundaria de zonas rurales que vienen a hacer su práctica de graduación con nosotros. Hemos tenido 30, 40 estudiantes de OSA, de Ojancha, de todas partes del país. Hay un programa para ello. Y voluntarios de carreras afines de universidades costarricenses, pero también de muchas universidades extranjeras. Tenemos voluntarios de España, de Alemania, de Italia, de diferentes partes del mundo. Hemos encontrado gente de carreras muy diversas como filosofía, teología o arquitectura que tienen una cierta inquietud por aproximarse al tema. Entonces a veces también a uno le cuesta ubicar cómo puede hacer por redes algo interesante, pero también se acercan a aprender sobre la biodiversidad costarricense. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Y gracias a las personas que nos escucharon hoy. Gracias, Estel, por estar hoy con nosotros. Y les cuento, mañana no hay programa, mañana juega el Real Madrid. En la Champions League, a la Madrid, estaremos muy felices, Giselle y yo. Y además mañana es un día de jornada futbolística ardua, porque mañana juega el Real y en la noche juega el glorioso Club Sport Cartaginés ante el Deportivo Saprissa, en el Ricardo Saprissa. Ya me hizo ojo don Fabricio Santamaría. Usted va a estar dando los comerciales, supongo. Ahí va a estar Fabricio dando los comerciales mañana en el partido que hay en el Ricardo Saprissa. Si es que mañana no tendremos matices ni tendremos tampoco tercera emisión de noticias. Hoy sí los esperamos a las 7 con lo que ha pasado en el Consejo de Gobierno. Y hablando del Real Madrid, en un momento, no sé si se ha confirmado, estaba valorándose la posibilidad de que nada más fuera titular. Híjole. Mañana. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? 3:27, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Muy feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.